Bueno, vamos a meternos de lleno en una de las historias más famosas del mundo, Rebelión en la Granja, de George Orwell. A ver, históricamente siempre hemos leído esta obra maestra con unas gafas puramente políticas, pero hoy vamos a darle una vuelta de tuerca. En esta explicación vamos a ir mucho más allá de la política para mapear algo bastante más alucinante, la mismísima mente humana. Y para arrancar, Carl Jung lo clavó cuando dijo: «Lo que no se hace consciente se vive como destino». Es una frase absolutamente brillante que nos sirve de base. Nos ayuda a ver que cuando una utopía fracasa, no solo que el sistema se rompa, sino que hay un fallo tremendo en la conciencia interna de cada uno. Básicamente, si ignoramos las partes oscuras de nuestra mente, acaban tomando el volante de nuestra realidad. Todo este viaje que vamos a hacer se basa en el fascinante trabajo de Sebastián Appelhans, un psicólogo junguiano de Argentina con un montón de experiencia clínica a sus espaldas. Lo que hace Appelhans es mezclar la novela de Orwell con la teoría clínica de Jung, y el resultado es una pasada. No es la típica charla aburrida, ¿eh? Es un marco súper útil para entender cómo nuestras propias emociones sin resolver pueden acabar secuestrando nuestros ideales más nobles. A ver, para ponernos en contexto, es súper importante recordar la versión histórica que casi todos estudiamos. Orwell escribió esto en 1945, muy marcado por lo que vivió en la Guerra Civil Española. La metáfora siempre ha estado clarísima. El granjero Jones es el zar Nicolás II, el cerdo Napoleón es Stalin y Skiller es la pura propaganda soviética. Pero claro, eso es solo rascar la superficie. Y aquí es donde el análisis nos dice: ojo, vamos a mirar más al fondo. La granja no es solo un sistema político, es literalmente un mapa de nuestra mente entera. Es como si fuera un espejo del inconsciente colectivo, y cada animal que aparece no es una clase social, sino un complejo psicológico independiente que vive dentro de una misma cabeza. Una cabeza que, por cierto, ha perdido completamente el norte. Es increíble cómo cada personaje encaja a la perfección con un arquetipo junguiano. Son como fuerzas universales que todos llevamos dentro. Tenemos al viejo mayor, que es el anciano sabio, el que trae la visión. Luego está Napoleón, que encarna la sombra, ese poder oscuro y reprimido. Squiller es el embaucador total, lo que Jung llamaba el trickster. Y Boxer, el caballo, es la pura conciencia unilateral, el que trabaja a tope sin pararse a pensar. Y esto nos lleva a un concepto absolutamente clave: la sombra colectiva. Básicamente, la sombra es todo eso que nos negamos a aceptar de nosotros mismos. Esa crueldad, esa ambición desmedida. ¿Y qué hicieron los animales? Pues el truco más viejo del mundo: proyectar toda su maldad colectiva en el granjero, en Jones. Se creyeron que con echarle a él, la oscuridad desaparecería por arte de magia. Pero claro, cuando no hacemos el trabajo interior, nos metemos en un círculo vicioso brutal. Primero, reprimimos. Luego proyectamos todo en un enemigo externo. Después lo expulsamos. ¿Y qué pasa en el paso 4? Pues que esa sombra vuelve, pero muchísimo más fuerte. Y así es como la sombra, que ahora es el cerdo Napoleón, acaba poseyendo a toda la comunidad. Porque Napoleón no es un malo que viene de fuera, que va, es la sombra que ellos mismos no quisieron integrar. Para que todo esto funcione, entra en escena el trickster, Squiller. Y fijémonos en que su técnica es súper sutil. No suelta una mentira enorme a la cara, sino que va retorciendo las palabras. Coge una regla original como «ningún animal dormirá en cama» y de noche le añade «con sábanas». Es una jugada maestra, porque no solo miente, sino que destruye la línea que separa la verdad de la realidad, haciendo que todos duden de su propia memoria. Llegados a este punto, tenemos que parar un segundo y preguntarnos esto. Cuando un ideal puro choca de frente con la cruda realidad y nadie se hace preguntas, ¿qué le pasa a la mente? Pues que se vuelve tremendamente frágil. Una mente que no se analiza a sí misma, que se aferra a una idea sin mirar sus propios fantasmas, es presa fácil para que la controlen desde fuera. El ideal bonito se convierte en una ideología sin vida. Al final, toda la revolución se va al traste por una razón. Nadie consigue lo que Jung llamaba individuación. Es decir, nadie madura integrando su propia sombra para ser libre y autónomo. Boxer se sacrifica a ciegas por el grupo. Benjamín, el burro, se escuda en el cinismo y prefiere no meterse en líos aunque sepa la verdad. ¿Y las ovejas? Bueno, las ovejas directamente pierden cualquier rastro de identidad para fundirse totalmente con el rebaño. Y como nadie madura ni asume sus errores, necesitan un mecanismo de supervivencia desesperado, el chivo expiatorio. Tienen que buscar a alguien a quien cargarle las culpas de sus impulsos destructivos. Y ahí entra el cerdo exiliado, Snowball. De repente es el enemigo perfecto, hasta prohíben su nombre y absolutamente cualquier cosa que salga mal en la granja es culpa suya. Es la excusa perfecta para no mirarse jamás al espejo.
Si repasamos la historia de forma objetiva, nos damos cuenta de que esta película la hemos visto un montón de veces, desde las purgas de Stalin hasta la búsqueda constante de un enemigo interno en muchos países, como ha pasado históricamente en Argentina. Cambian las épocas, cambian los nombres, pero el mecanismo psicológico universal es exactamente el mismo. La sociedad se inventa un chivo expiatorio para no tener que dar la cara ante su propia sombra colectiva. Pero, ojo, que esto no es algo que pasó en blanco y negro y ya está. Es importantísimo entender que estos arquetipos junguianos están vivitos y coleando ahora mismo en nuestro día a día. De hecho, hemos montado nuestra propia granja en pleno siglo XXI y es totalmente digital. Pensémoslo un momento. Esas ovejas de Orwell que repetían eslóganes sin parar para silenciar cualquier debate, hoy están en Internet. Las cámaras de eco en las redes sociales y los hashtags que se hacen virales funcionan exactamente igual. Crean esto que Jung llamaba una participación mística masiva, un estado donde dejamos de pensar por nosotros mismos y nos dejamos arrastrar ciegamente por la masa. ¿Y qué decir del caso de Boxer? Su trágica frase recurrente de «trabajaré más duro» es el retrato perfecto de la cultura del burnout, del desgaste profesional que tenemos hoy en día. Igual que le pasaba a él, hoy glorificamos el estar agotados por un sistema que no dudará un segundo en reemplazarnos cuando ya no demos más de sí. Es darlo todo por buscar una palmadita en la espalda desde fuera, olvidándonos por completo de nuestro bienestar interno. Por supuesto, Squealer también se ha actualizado. Los algoritmos que usamos a diario son como un Squealer 2.0. No siempre mienten descaradamente, pero actúan en la sombra, filtrando y dándole forma a nuestra realidad de forma silenciosa. Van tocando sutilmente la información para que solo veamos lo que el sistema quiere que veamos, dándonos la razón en todo y aislándonos por completo de cómo es el mundo en realidad. Entonces, la pregunta del millón es, ¿cómo evitamos que nos pase esto? Pues el análisis nos dice que la clave está en conectar con el self, o el sí mismo. Para Jung, el self es como el centro profundo de mandos de la mente, una brújula de verdad que nos guía para ser individuos completos. Nos ayuda a unir los opuestos, a mirar a nuestra sombra a los ojos y, sobre todo, a dejar de proyectarla ciegamente hacia los demás. Y es que Appelhans lo resume de una forma que da mucho que pensar. Dice que la tiranía no es solo política, es psicológica. Es imposible que haya un cambio real en la sociedad o mantener vivos nuestros ideales a lo largo del tiempo si no hacemos el esfuerzo riguroso de trabajar en nosotros mismos. Mientras sigamos buscando líderes que nos vendan seguridad a cambio de que dejemos de pensar, vamos a seguir atrapados en la misma granja de siempre. Así que, para cerrar esta exploración, creo que toca dejar la teoría a un lado y mirarnos un poco por dentro. Seamos sinceros, ¿qué parte de nosotros nos negamos a ver? ¿A quién o a qué estamos usando como nuestro propio snowball particular, escondiéndolo en algún rincón oscuro de la cabeza para evitar la luz de la conciencia? El verdadero trabajo empieza cuando nos atrevemos a responder a esa pregunta.